Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. La Ciudad de México es inmensamente diversa. Es como si existiera una pequeña muestra del país en cada rincón de lo que alguna vez fue el Distrito Federal. Entender sus dinámicas y la idiosincrasia del chilango no es fácil. Posiblemente la única forma de hacerlo es remontándonos a los orígenes de la gran ciudad. Ubicado en la avenida 20 de noviembre del centro de la Ciudad de México, se encuentra el Hospital de Jesús. Este lugar es, en teoría, el lugar en donde Moctezuma y Cortés se vieron por primera vez hace más de 500 años. Pero no es esto lo que llama nuestra atención, sino el hecho que en este lugar, en esta pequeña iglesia aparentemente olvidada por el público de la ciudad, donde se encuentran los restos del gran conquistador. Cortés va a recibir del rey de España, y recordemos que en ese tiempo era Carlos I o Carlos V para los alemanes, el título de Marqués del Valle de Oaxaca. Los españoles tienen una derrota significativa, la famosa Noche Triste. 30 de julio de 1521, prácticamente antes de que se logre la conquista definitiva sobre Anahuac, Cortés tiene que ir a combatir justamente a uno de los que vienen a capturarlo desde España, por orden del rey, y deja a su capitán, a Pedro de Alvarado, a cargo del ejército. Alvarado se da cuenta que los indígenas están reuniéndose para celebrar una fiesta y están ataviados con oro, como nunca los habían visto. Eso despierta su codicia, crea una masacre terrible, y después, cuando Cortés regresa, se da cuenta que están en desventaja. Empiezan a huir, y son miles los heridos, entre indígenas, pero sobre todo españoles. Así que cuando Cortés regresa y finalmente conquista el 13 de agosto de 1521 la ciudad de Tenochtitlan, decide crear 2 cosas. Una pequeña ermita para recordar esa victoria, y lo otro va a ser, eventualmente, el Hospital de Jesús, llamado originalmente Hospital de Nuestra Señora o de la Sagrada Concepción de María. En ese hospital van a comenzar a atender a todos los heridos de las refriegas y enfrentamientos casuales entre españoles e indígenas. Además, se encuentra en una zona geográfica muy interesante de México, entre las avenidas 20 de noviembre, que no existía en realidad sino hasta muchos años después de los gobiernos porfirianos en México, y la otra gran avenida, pero en sentido contrario, que se llama hasta el día de hoy Pino Suárez. Históricamente este lugar, como te digo, ha venido cambiando su fachada, sus interiores arquitectónicos innumerables ocasiones. Tardó 130 años en ser terminado como lo conocemos hoy. Cortés regresa a España hacia 1540 y lo hace porque justamente el ya para entonces primer virrey de esta nueva tierra, Antonio de Mendoza, va a reclamar sus propiedades. Cortés decide seguir un litigio legal, valga la redundancia, y entonces tiene que ir a España a presentarse ante el rey para reclamar sus propiedades. Es entonces cuando, en vísperas del matrimonio de una de sus segundas o cuartas hijas, y que pretendía ir justamente a visitarlo, él decide salir de su residencia en Madrid, viajar hasta Sevilla, y ahí empieza con una disentería terrible que le va a quitar la vida a los 62 años de edad, 1547. Y en su testamento deja estipulado que mis restos sean enterrados en la iglesia más cercana a donde ocurra mi muerte. Y 10 años o antes, si se puede, si fuese posible, que mis deudos me traigan a Nueva España. Pero ¿sabes dónde quería estar él? En Coyoacán, en su lugar favorito de esta nueva tierra. Recordemos que aquí, en Coyoacán, es donde va a construir justamente la ermita dedicada a la Concepción, otro vínculo con el Hospital de Jesús, que es su nombre original. Sin embargo, no siguen sus órdenes, lo traen a Nueva España después de haber estado casi 10 años o 15 incluso en Sevilla,
Y su primer lugar de reposo en estas tierras va a ser Texcoco. Después el convento de San Francisco, pero ese lugar desaparece después de las leyes de reforma en México. Así que serán trasladados sus restos al Hospital de Jesús. Y ahí van a permanecer hasta pocos años después de la independencia, ya que una multitud iracunda de antihispanistas pretendían saquear sus restos y destruirlos. Lucas Alamán, ministro de Juárez para aquel entonces, decide rescatarlos. Y así es como son redescubiertos en ese mismo lugar hacia 1946. Y desde entonces, cuando visitamos la capilla de ese hospital, podemos encontrar ahí una placa que dice que aquí se encuentran los restos de este conquistador de México, Tenochtitlan. Hasta el día de hoy es posible apreciar dentro de la iglesia, casi escondida en un rincón, la placa donde presuntamente se encuentran los restos de Cortés. Pero la gran urbe cuenta con muchos otros matices de épocas más recientes que recorreremos a continuación. Las calles y colonias de la Ciudad de México tienen identidad propia. Cada una de ellas tiene a sus historias y sus personajes. En ellas se han originado los personajes que mejor han tratado a la sociedad chilanga. Nuestro siguiente punto se encuentra en el corazón de la colonia Portales. En el número 62 de la calle de San Simón se encuentra lo que algún día fue la casa de uno de los escritores y cronistas más destacados en la Ciudad de México, Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis era el personaje de Portales. Yo creo que no se entiende la vida de este barrio sin él. Era un personaje más allá de la admiración, que se le tenía el respeto por su gran trabajo, por su mente. Era un personaje muy, muy querido. Por sus vecinos lo conocían perfectamente. De hecho, cuando Carlos muere, espontáneamente muchos de sus vecinos vienen a poner aquí veladoras, pensamientos, flores. Sí, era un personaje muy querido, muy reconocido, porque además Carlos era un hombre sumamente sencillo. Él caminaba a su barrio, él iba al banco a pie, él iba a la papelería a pie. Finalmente, ya con los celulares, era una carrera de fotografías, de tomarse con él en la calle, pasando por el mercado, cruzando el Tlalpan, cuando abordaba el metro, porque usaba el metro. Me tocó hacer algunos recorridos en algunas marchas o en otros lugares, o aquí por el barrio. Cualquiera de nosotros lo hace en 15 minutos, con él era media hora o más, de cómo lo detenía la gente, y él atendía a cada uno. Le platicaba, le hacía una broma de su nombre, de algo, era muy bromista. Se sabe que ya tocó su techo histórico, se sabe que la cantidad de problemas acumulados amenazan con hacerle estallar, y se vive con un vigor, con una autosuficiencia envidiables. Carlos se la pasaba escribiendo y leyendo. Cuando uno llegaba a su casa, yo creo que el 90% de las veces lo encontraba uno ya en su escritorio escribiendo. Él siempre escribió a mano, siempre lo hacía en hojas, pedía uno que le transcribieran. Tenía una caligrafía de repente complicada, se tenía uno que acostumbrar a su letra. Pero lo hacía aquí, lo hacía en su casa, lo hacía en su escritorio, y generalmente siempre estaba escribiendo. Y si no estaba escribiendo, estaba leyendo un libro. Empezaba el día leyendo todos los periódicos literalmente. También en la computadora hacía todas estas lecturas. Él decía que hacía zapping en la computadora. Entonces, obviamente, leía los encabezados, iba a las notas que le interesaban y documentaba todo, absolutamente. Bueno, de broma decía, pero aparte era cierto que hasta los chismes había que documentar, tenía que tener pruebas, entonces lo hacía. Era muy curioso, tenía muchos gatos, sobre todo tenía una gatita muy bonita que se llamaba Ansia en Militancia, le decían Cita. Y Ancita, cuando Carlos estaba escribiendo, llegaba y se sentaba en la hoja sobre la que estaba escribiendo. Y aquí escribió todo en realidad, pero repito, escribía en sus viajes, escribía en el avión, escribía en todo momento. Se dice que era un hombre que estaba en todos lados, efectivamente así era. Iba a las inauguraciones, a los eventos, a cenas, a comidas, a desayunos, estaba en todos lados. Pero además siempre escribiendo. Y cine, viendo cine, como sabemos, era un experto en cine, vio todo, sabía todo. Y de música también. Entonces, en realidad era esta combinación de actividades. Cuando escribía ponía música, conocía todo, se sabía todo de memoria. El gospel le gustaba mucho. Incluso cantaba, y cantaba muy bien. Recuerdo particularmente cuando Carlos estaba escribiendo un libro que se llama Quietecito, por favor,
que es un libro de fotografía infantil. Carlos, como sabemos, una de sus partes más, bueno, que ahora conocemos mucho, además de su escritura, de todo esto que él hacía, de sus crónicas, era un gran coleccionista. Carlos coleccionaba aquello que le servía de documentación, pero la fotografía yo creo que era una de sus colecciones favoritas. Y las fotografías estaban aquí en su casa. Entonces, aquí escribió ese libro, aquí veía las fotos, aquí hacía todas estas reflexiones y fue un proceso largo. Hacía muchos textos a la vez, tenía esta mente pues asombrosa en realidad, porque era capaz de dedicar este libro, hacía muchos libros a la vez. Además, los textos que hacía por Mi Madre Bohemios, para Proceso, para periódicos del país y del extranjero, escribía así. Entonces fue un proceso largo y lo recuerdo muy particularmente porque justamente además aquí hicimos también toda la curaduría, la selección de las fotografías que iban a integrar este libro. Hace estas reflexiones sobre la imagen, lo que queremos perpetuar a través de las fotos. Él hacía comentarios con la gente que estábamos trabajando en el libro, así como para ver cómo reaccionábamos. Llegaba la gente a traer fotos, él pedía imágenes, pero bueno, tenía una colección impresionante que abarca en este caso todo lo que él quiso decir sobre la fotografía en ese momento, reflejos de la sociedad mexicana en este caso. Aquí venía todo el mundo a ver a Carlos, y Carlos le gustaba mucho recibir a la gente. Era un punto de reunión con sus amigos más cercanos. Carlos era un maestro, aunque él no lo admitía, ni le gustaba que lo vieran así, pero evidentemente a mucha gente nos dejó unas lecciones para la vida. Por ejemplo, muy claramente en el caso del cine, y nos reuníamos a ver películas que seguramente muchos de nosotros no las hubiéramos visto nunca, o no las hubiéramos visto de la misma manera, sin su mirada, sin su ojo. Eran momentos muy, muy interesantes. Creo que lo mejor que yo recuerdo en esta casa era justamente estas sesiones de cine. Carlos Monsiváis ha sido uno de los rostros más familiares en el desarrollo cultural del país. Surgido de las venas de la ciudad, pudo hablar de ella como pocos lo han logrado. El impacto de su obra en la cultura de la ciudad y del país es invaluable. Pero hay otro tipo de poesía en las esquinas de la gran urbe. El último punto del día de hoy se encuentra en lo que hubiera sido el número 8 de la calle de Bruselas en la colonia Juárez. Este lugar ya ha sido borrado del diseño actual de la ciudad. Sin embargo, en algún momento de la historia, este se convirtió en la casa de uno de los representantes más brillantes de lo que conocemos como rock urbano, Rodrigo González. Rodrigo Eduardo González Guzmán, su nombre completo. Es de Tampico, es un chavo pues muy inquieto, un tipo muy desconfiado. Fíjate que una de las ambiciones de Rodrigo desde que llegó a la Ciudad de México, la zona rosa, para él era una fijación, la zona rosa. Él quiso rolar, quiso estar en la zona rosa. De sus trabajos más notables fueron en el Wendy's, que estaba ahí por la glorieta de Insurgentes. Él se hizo muy famoso en el Wendy's. Entonces su zona de confort en el sentido geográfico y físico era la zona rosa. Llegó a vivir ahí en la zona rosa con un amigo y con el tiempo vivió en la calle de Bruselas. Rodrigo, cuando viene a México se inserta en lo que en ese momento empezó a crearse como el movimiento rupestre. Se conoció como el movimiento rupestre, los rupestres, ¿no? Músicos como Rafael Catana, Eblen Macari, Alan Derbez, Nina Galindo, en fin, son un grupo de 7, 8 músicos que empiezan a conformar este colectivo rupestre, que lo que querían hacer era precisamente reflejar pues esta parte, digamos, del rock urbano, ¿no? Yo te cuento lo que sé de Rodrigo y lo que viví con Rodrigo, junto a Rodrigo, lo que me dijo Rodrigo, lo que pienso de Rodrigo. Lo conocí a finales de los 70, principios de los 80, no sé precisar el año, invitados por un colectivo de compas organizados, de un colectivo político trotskista, digamos, gente muy estudiosa, por cierto. Nos invitó a cantar a San Rafael Atlixco, en Atlixco del volcán, que gustaba o que tenía una cierta historia respecto a cierto tipo de música, de canciones. Y ese día, la primera vez que estuvimos ahí, estuvo el maestro José de Molina, un cantor que parte de lo que yo llamo la otra canción popular mexicana, una canción que surge desde las luchas populares, etc. El grupo Los Nacos, que en ese entonces participábamos, un grupo también que surge como una brigada cultural del movimiento estudiantil, donde yo me integro en el año 76. Y precisamente el maestro Gonzalo Rodríguez y Rodrigo González
Rodrigo González y Gonzalo Rodríguez, que era un dueto. Cantaban alguna canción de Silvio Rodríguez y quizá algunas de las canciones que posteriormente se hicieron famosas. Y ahí justo en este encuentro hubo una gran empatía, porque con el grupo Los Nacos había humor, eran parodias, y Rodrigo tiraba hacia ese lado, ¿no? En cuanto al rock, como siempre, lo marginaban y se automarginaban. Pocos lugares donde escuchar rock, como el Museo del Chopo. Todavía no empezaba los conciertos masivos, todavía no había conciertos masivos, pero sí había lugares donde escuchar rock. Había hoyos funky famosos, por ejemplo estaba el de Valderas, que albergaba 4 o 5 mil personas cada fin de semana. Como al año siguiente, nuevamente nos volvimos a encontrar en el mismo lugar, en San Rafael Atlisco, con el mismo cartel, el grupo Los Nacos, Gonzalo Rodríguez y Rodrigo González. Se dio el programa y nuevamente hubo esa empatía, cotorreo, intercambio de teléfonos. Era una época apacible, si no era de bonanza, estaba en proceso. Ser joven, después de 68 sí creó cierta represión para los jóvenes. No podía haber reuniones de jóvenes. Pero el rock no. Fíjate que el rock estuvo a un lado en el movimiento estudiantil del 68. Si le damos un repaso, no hay grupos que hayan apoyado el movimiento, no hay canciones con referencia en ese momento al 68. Bueno, cuando conocí al maestro Rodrigo González, fue en el rol de la onda rupestre, que andábamos mi maestro Guillermo Briceño y yo, teníamos una banda también en la onda rupestre, en donde andaba el maestro Jaime López, andaba el maestro Katana, andaba Rodrigo, y nosotros teníamos Briceño, Lora y sus gusanos de maguey. Y andábamos entocados así en la onda rupestre porque, pues, por decir nosotros, pues nada más tocábamos mi compadre el piano, yo la guitarra, y cantábamos, y ellos pues nada más con guitarra y voz. Y era la onda rupestre, ahí fue cuando nos conocimos y pues tuvimos muy buenas tocadas, buenas experiencias, buenos momentos y cotorreamos juntos mucho tiempo, ¿no? Cada quien tiene su propio rock and roll, cada quien inventaba y sigue inventando sus propias rolas, y el haber convivido con Rodrigo el poco tiempo en el que tuve la oportunidad de hacerlo, pues fue una gran experiencia para mí. Tiene una canción que es una joya que se llama La balada del asalariado. Da cuenta de la angustia que tiene el asalariado, ¿no? Porque pues todo le cuesta más, tiene que enfrentar gastos, ¿no? En un momento dado de la canción dice, me asomo por la ventana y veo al cartero y pienso que me trae una carta de amor. Me entretuve pensando en una carta de amor, mas no. Era la cuenta del refri del televisor. Unos días antes del terremoto, Rodrigo comenzó negociaciones para hacer su primera producción discográfica comercial. Este proyecto nunca se llevó a cabo. En un momento regresamos con más de Rodrigo González. De pronto yo ya, estando con Botellita Jerez, reencuentro a Rodrigo en un barrio aquí en Copilco, en un concierto con Botellita Jerez y con Rodrigo González y una banda local. Y ahí justo tuvimos una plática muy chida, ahí lo reencontré ya como Rodrigo. Hubo un momento en que cuando justo lanzan él y los Rupestres, un grupo de gente alrededor de él, de maravillosos músicos y cantautores, lanzan el manifiesto rupestre, una cosa muy sencilla, pero que era como un posicionamiento de esa sencillez que implicaba el cantar con tu guitarra. De hecho, Rodrigo nos invita a hacer a Botellita Jerez un espectáculo rupestre, pero ya nunca tuvimos la chance de hacerlo como tal, como concierto, como toquín. Rodrigo se hizo popular en el medio. Estuvo con Javier Batis, que dice Batis que él le puso el nombre, y hay la versión que en el Foro Tlalpan, una chava, había otro Rodrigo y una chava, para distinguirlo del otro Rodrigo le puso Rodrigo. Rodrigo un día me llama y me dice, oye Maestro Erso, ya te di el cassette, Urban Historias, acaba de sacarlo. ¿Qué tal? No, pues te lo doy
más adelante, ¿no? Y te hablo para decirte que quisiera que Botella y Tejeres fueran mis padrinos de banda, porque voy a estrenar una banda que se va a llamar ¿Cuál? Ah, qué chido, qué loco. Ah, sí, claro, carnal, nomás que eso de padrinos a mí no me gusta, le dije a Rodrigo, ¿no? A mí me gusta más como cómplices, ¿no? Porque padrino es como así, ¿no? De arriba para abajo. Se pactó la fecha, consulté con los Botellos, con Sergio, con Armando y por supuesto que jalamos. Y finalmente se hizo un concierto donde Botella y Tejeres abre un concierto donde Rodrigo González presenta su banda, ¿Cuál? En el Museo Cultural del Chopo. Todas sus letras obviamente son de su primera etapa. Ninguna de ellas fue famosa cuando Rodrigo vio, aunque hubo bandas que lo grabaron, como el Tri, que grabó el Metro Valderas, como Botellita de Jerez, que grabó Asalto Chido, Follaje grabó LT. Ya los músicos se daban cuenta del valor de Rodrigo, pero al público todavía no le llegaba. Inclusive yo creo que este tipo de grabaciones ayudaron a hacer famoso a Rodrigo, más como autor que como intérprete. Porque en sus canciones empieza a transmitir, a reflejar lo que eran las angustias del chilango típico, ¿no? O sea, se ve claramente en los títulos de sus canciones y las letras, que son una joya, ¿no? O sea, El perro en el periférico, El Metro Valderas, que por cierto lo retoma el Tri, pero le cambia la letra y el ritmo, ¿no? Pero el original, pues es obviamente de Rodrigo González. Cuando yo inventé la rola del Metro Valderas, la inventé en base a la rola del maestro Rodrigo González. Y la que yo inventé es completamente diferente, ¿verdad? Tiene otra melodía, otra letra y otra tonada, ¿verdad? Allá en la estación del Metro Valderas. Negrita, te busqué de vagón en vagón. En la estación del Metro Valderas. Ahí quedó embarrada mi reputación. En la estación del Metro Valderas. Ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación del Metro Valderas. Sin embargo, yo en el momento de hacer la grabación le doy crédito al maestro porque yo para inventar la rola me inspiré cuando oí la rola de él, ¿verdad? Justo una vez que el maestro Víctor Roura presenta un libro, estaba Jorge Reyes, en paz descanse, Sergio Arau, Armando de Gil, Rafael Catana, Rodrigo González, y al final de toda una serie de reflexiones sobre el rock mexicano en ese entonces y demás, pues el moderador pide despedirnos y cada quien se despide. Y yo recuerdo muy presente el que Rodrigo dijo: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo por si no nos vemos. Y bueno, vino el terremoto el 19 de septiembre del 85. El Comité Mexicano de la Nueva Canción, integrado por un montón de cantautores, músicos, se encargó de todo el ritual, todo el tema de la búsqueda de Rodrigo. Fue víctima en el sismo del 85. Él murió en el edificio junto con su mujer, con su pareja de aquel tiempo, de François. Murieron ambos en el terremoto, en Bruselas, en la colonia París. No hay que reclamarle a Dios que se los haya llevado. Más bien hay que darles a ellos y a Dios las gracias por el tiempo que pudimos disfrutarlos y el tiempo que pudimos estar con ellos. Quisiéramos que estuvieran con nosotros, pero ellos están rock and rollando allá en el cielo también. Siempre los tendremos como un ejemplo a seguir y en un buen recuerdo. Todo lo que logró Rodrigo González y todo el fenómeno que se generó en torno a Rodrigo y particularmente a partir de su muerte. Eso que hoy llamamos rock urbano, o que llama la gente rock urbano, de alguna forma se lo debemos al maestro Rodrigo González. En la actualidad, la Ciudad de México es una muy diferente a la de ese entonces. Las calles y las tribus son diferentes a las que había hace casi 40 años.
De Rodrigo en la ciudad aún se pueden visitar su homenaje en el Metro Valderas, pero lo que verdaderamente perdura es la idiosincrasia y diversidad de la ciudad. En ella está centrado no solo el gobierno del país, sino también gran parte de su historia. Por hoy el recorrido ha terminado, pero aún tenemos algunas paradas pendientes en la gran Ciudad de México.